Dios los bendiga más. Amén. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes esta mañana o esta tarde. Para aquellos que no me conocen o si hay visitas en la casa, ¿hay una visita aquí que nos está visitando por primera vez? ¿Ah? Amén. Dios te bendiga. Vamos a darle un aplauso. Bienvenida. Esta iglesia Senda de Restauración, donde si no tienes una casa o una iglesia de congregarte, mira, aquí con brazos abiertos te recibimos. Amén. Mi nombre es Anthony Mojica y soy uno de los ministros de la iglesia encargado del discipulado y liderazgo. Y el pastor en esta tarde me pidió que les trajera una reflexión. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. En esta temporada no puedo contener el meditar, ya que hemos empezado la primavera y estamos en esa temporada donde ya mismo comienza o ya mismo llega la Semana Santa. Amén. Y mediante pienso en la Semana Santa, no puedo dejar de pensar en cómo el significado de la cruz ha cambiado a través de los años. Las personas, historiadores y personas, arqueólogos, puede decir aquellos que estudian teología, hablan sobre cómo la cruz era un método de ejecutación o de castigo corporal y cómo la cruz, el significado de la cruz ha cambiado a través de los años. Y por eso en esta tarde yo quiero invitarlos conmigo y vamos a explorar a través de la Biblia cómo el significado de esa cruz ha cambiado. Y por eso si le vamos a poner un título al pensamiento que voy a compartir con ustedes hoy, we're going to title it, le vamos a poner Redefiniendo la cruz. Redefining the cross. Voltéese al vecino al lado suyo y sonríele ahí con una sonrisa de piano y dile, redefiniendo la cruz. Amén, amén, santo. Y con ese mismo entusiasmo vamos a abrir en nuestras Biblias en 1 de Corintios capítulo 1, verso 18. Santo. Y cuando lo tengan, digan amén. Amén. En esta tarde voy a considerar la nueva versión internacional, pero si tienes otra versión, pues sigue con nosotros. Pero la palabra se lee y dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y si ves las palabras claves que cuando leí este verso que Dios ponía en mi corazón era el mensaje de la cruz y el poder de Dios. Hoy vamos a explorar cómo aunque a través de los años el significado de la cruz, la definición ha sido redefinida. Dios, de la misma forma que la cruz ha sido redefinida, Dios sigue redefiniendo nuestras vidas. Y si vamos a ver el origen de la cruz, los historiadores dicen que la primera vez que se vio a través de la historia y la evidencia que han descubierto es que comenzó esa práctica en el sexto siglo antes de Cristo. Hasta por cierto, ellos anotan que los persas fueron una de las primeras personas, etnias o grupos que comenzaron esta práctica como un castigo corporal. Pero mediante los años llegan al panorama donde está Jesús y en el Nuevo Testamento vemos que los romanos conseguían esa costumbre también. Pero ¿cuál era el propósito de la cruz? ¿Cuál era ese origen? ¿Por qué lo usaban? Los historiadores dicen que era una ejecutación que era reservado para aquellos que eran traidores o cuando iban a atacar a otro ejército, otro grupo, los soldados o los esclavos cautivos que agarraban prisioneros de guerra, ellos también los sometían a eso.
también, mediante pasaba el tiempo, también las personas que desobedecían las leyes y los criminales peores, cuando ellos querían hacer un ejemplo de alguien que rompía una ley que ellos no querían que nadie, que era como imperdonable, ellos lo usaban para esos criminales también. Pero también anotan que habían diferentes formas de la cruz. Y usted se puede llamar, ¿por qué Anthony puso una L, una T mayúscula, un X y una T minúscula? Well, la razón, the reason why, es porque esas eran las diferentes formas que posicionaban las cruces. Cuando comenzaron, a veces solo usaban una estaca bien grande de un palo y lo ponían como en forma de una L minúscula. Y así colgaban al prisionero. En otra forma, comenzó a cambiar como una T mayúscula, donde guindaban el prisionero o la persona así. Después, otros grupos se le dio la idea de hacerlo como en forma de una X. Y después, cuando llegamos a los tiempos de Jesús, lo hacen como en forma de una T minúscula, que es una cruz. ¿Ok? ¿Ahora entiende? Ok, amén. Digan amén si están conmigo. Amén. Pero ¿cuál era la percepción de la cruz? Los judíos del Antiguo Testamento decían o creían, la percepción de ellos era que morir a través de la cruz era una de las formas más horribles de morir. Así ellos hacen referencia, la Biblia lo habla. Vayan conmigo a Deuteronomio 21:23. Mira lo que dice la Biblia. Dice, no dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Vamos a estacionarnos aquí un momento. Palabras clave aquí, cualquiera que es colgado. Anyone who is hanged from a tree is cursed from God. Es maldito ante los ojos de Dios. Cuando alguien usa la palabra maldición o maldito, son palabras fuertes que denotan algo que no es deseado. Sin embargo, no, el contrario. Cuando castigaban a alguien en la cruz, era para darle el ejemplo para que, mira, tú no quieres jamás pasar por una muerte de la cruz. Tú te quieres mantener bien alejado y distante. Amén. Porque era tan cruel. Pero ¿cuál era la percepción de los romanos? Los romanos del Nuevo Testamento, se habla de que los historiadores decían, the history makers or studiers of history, say that they used it as a way to be able to exercise their authority and their control over a population. Dicen que los romanos usaban la táctica de la muerte de la cruz, una forma para ejercer su autoridad y control sobre una población. Me explico. Los romanos expandían su imperio y cuando tenían que tomar control otras personas que no estaban acostumbrados a sus leyes, a sus reglas, ellos a veces tenían que hacerle un ejemplo. Y para ejercer su autoridad, para ejercer su control, eso como que se nos hace familiar a veces. Ellos tenían las muertes de esas personas que rompían esa ley a través de la cruz. Pero si yo fuera a preguntarle hoy en día, if I were to ask you today, ¿cuál es la percepción hoy en día sobre la cruz? ¿Qué las personas hoy en día, tanto de aquellos que venimos a la iglesia y aquellos que no? Well, 1 Corintios 1:18 nos da un ejemplo que hoy en día todavía se puede aplicar, aunque no lo crea. Pero esta vez vamos a leer otra versión que es de la traducción de la lengua actual. Y mira lo que dice. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo
en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Las primeras 3 palabras. Hablar sobre la cruz es como tontería. Y algo como tontería, pues suena un poco infantil, como es algo insignificativo, es como dijeran en Puerto Rico, una bobería o algo de niños. Pero mira, me gustó esta otra versión que es en inglés, pero se la voy a traducir. Es la Contemporary English Version. Mira lo que dice. The message about the cross doesn't make any sense to lost people. But for those of us who are being saved, it is God's power at work. Lo que dice es que el mensaje de la cruz, para aquellos que están perdidos, que no conocen a Jesús, como que no tiene sentido. Y si te pones a ver, para ellos y para muchos, aún los judíos, cuando Jesús apareció, no tenía sentido a veces. Porque como el Hijo de Dios, como el Hijo unigénito de Dios, iba a escoger morir en la cruz. Y cuando hablamos de la cruz, hermanos, when we talk about the cross, no es solamente la muerte, no es solamente el sepulcro, pero sino también la resurrección. ¿Cómo el Hijo de Dios iba a tomar esa forma para venir, para poder salvar al mundo? It doesn't make any sense. It's nonsense. Y eso es lo que quiere decir el texto. The message of the cross doesn't make any sense to those that are lost. El mensaje de la cruz no tiene sentido para aquellos que no lo conocen. Pero sabemos que para nosotros es poder de Dios. Es el poder de Dios actuando. Porque la cruz, la muerte, el sepulcro y la resurrección es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? It's the foundation of our faith. Pero aquí es donde quiero que vengan conmigo. Hoy vamos a redefinir esa cruz. Y le voy a hacer una serie de preguntas. ¿Están listos? Ok. Tradicionalmente, ¿de qué estaba hecho la cruz o una cruz? ¿De qué? Díganlo fuerte. De madera. ¿Y la madera? ¿De dónde viene? Del árbol, amén. Das un aplauso. Muy bien. A ver, si es para Cristo, dáselo más fuerte. Queremos animar participación. We want to encourage participation. El árbol es una creación de Dios. Génesis 1:11 nos dice, y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Dios creó el árbol y lo creó con un propósito. Y uno de los 3 propósitos que me vino a la mente fueron que tiene que crecer. Cuando esa semilla es plantada, queremos, especialmente en terreno fértil, y yo no tengo, ¿cómo es que dice? Green thumb. Yo no soy a veces bueno para plantar o para sembrar. Pero las 2 o 3 veces que lo he hecho, me ha salido bien, no solo para gloriarme. Me acuerdo una vez que sembré un ramillete de rosas en la casa de mis padres y yo estaba cuidadoso, esperando ansiosamente que creciera. Y con el tiempo sí creció, gloria a Dios. Pero también el propósito del árbol es poder dar fruto y producir aire o oxígeno. Pero la Biblia de todos los árboles menciona un árbol en particular por nombre y habla del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ustedes me están preguntando, ¿a dónde va Anthony con esto? Sean pacientes and follow me. ¿Ok? Génesis 2:16, Genesis 2:16 dice, y le dio este mandato, este es Dios hablando a Adán y Eva. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. O sea, es un árbol famoso.
le dijo, puedes comer de todos los árboles excepto este. El árbol del conocimiento del bien y el mal estaba ahí en la escena. Como muchos hemos escuchado, la escena famosa de la caída del hombre. Y que la Biblia nos describe en Génesis 3, del 1 al 7, cómo un día la serpiente, que era el enemigo, disfrazado de serpiente, viene ante la mujer a Eva y le viene a tratar de trastornar o redefinir lo que Dios le dijo. Y mira lo que dice el verso 1. Dice, la serpiente era muy astuta o más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Mira cómo el enemigo trastorna lo que Dios les dijo. ¿Acaso Dios dijo eso? Did God say that? No. Dios le dijo, puedes comer de todos excepto de uno. Ahí es donde vemos, hermano, las tácticas del enemigo. El enemigo, y este es mi primer punto, cuando hablamos de redefiniendo la cruz, el enemigo siempre trata de redefinir para mal. Especialmente cuando son cosas que Dios ha dicho. Lo vemos en el jardín del Edén, lo vemos cuando Jesús es tentado también. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la palabra no lo dice. Juan 10:10, ¿qué nos dice? El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Vamos a darle una pausa aquí un momento, hermano. El ladrón. Si un ladrón viene a su casa, if a thief comes to your house, y vamos a poner que te roba tu flat screen TV, tu televisor de alta definición, y se lo lleva. Ese ladrón, cuando se trata de tu estado de posesiones, él ha redefinido tu estado de posesiones. Porque ahora tú posees algo menos que antes tú poseías. See, let me explain that. When a thief comes to your house and he steals something from you, he redefines the status of the possessions that you have. El ladrón cambia tu posición, redefine tu posición. Antes tenías más y ahora tienes menos. Eso es lo que el diablo, el enemigo, hace. El enemigo cuando viene a tentarte, cuando viene a atacarte, ¿qué es una de las primeras cosas que trata de hacer? Ataca tu mente, ataca tu estado de ánimo, entra con la duda. Uno puede salir del servicio glorioso, contento con Dios, con un sentido espiritual lleno de la gloria de Dios. Pero en el momento que vas y posiblemente chequeas tu estado de cuentas y ves que algo sucedió que está en negativo, ahí entra la duda. Y cambia tu estado, roba tu estado de ánimo rápidamente a veces. O posiblemente cuando pasa un desacuerdo con una amistad, o con tu esposa, tu esposo, with a close friend, or you get a bad grade on one of your tests at school. Rápidamente es como tratar de robarnos el buen humor que teníamos. Pero ese es el propósito del enemigo. El enemigo quería robar, matar y destruir. Él vino para tratar de redefinir al hombre, porque eso es lo que pasó en la caída del hombre. Cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios, una de las consecuencias es que el hombre fue redefinido, porque ahora entró el pecado y la maldad al mundo. ¿Me siguen? El pecado y la maldad entró porque el enemigo trató de redefinir y engañó a Adán y Eva. Y se dejaron. Y la maldad, eso es lo clave. Al maldad entrar al mundo, hermano, los años pasan y por causa de la maldad
dio a luz la idea, mira, ¿tú sabes qué? Fuera buena idea de ejecutar estos prisioneros a través de una cruz. Porque la maldad, el pecado, lo malo produce una muerte tan cruel, cuando eso no era lo que Dios diseñó. Eso no es el intento, el deseo de Dios. That wasn't God's intention. So, en otras palabras, Él redefinió el propósito del árbol. Ahora, aparte de dar fruto, crecer, producir aire, ahora el árbol se puede usar para ejecutar prisioneros, para ejercer nuestra autoridad. Cuando un pueblo está fuera de control, vente, córtate un árbol, hazte una cruz, sea de cualquiera de las formas, y vamos a hacerle una demostración. Eso es todo por la maldad que fue introducida en esa escena de la caída del hombre. ¿Me siguen? Amén. ¿You follow? So, ¿qué significa? El enemigo redefine lo que Dios crea para bien, para cambiarlo para mal. He redefines it. De la misma forma que Él redefinió el árbol para ser usado como una cruz, para una muerte cruel. Y yo quiero que piensen por un momento eso. Si yo me fuera a meditar, ¿cuántas veces a veces me ha pasado en mi vida cuando Dios me ha bendecido sea con un trabajo, me ha bendecido con una relación, una amistad, y he visto, o con buena salud, y he visto cómo el enemigo ha tratado de redefinir ese estado, esa bendición que Dios lo ha creado para mal? Porque Él quiere robar, matar y destruir. Trastorna una relación, una buena relación con una amistad que he tenido, y entra el engaño, entra la mentira, entra la maldad y cambia. O probablemente algún momento donde nosotros pensamos que debe ser un momento glorioso, un momento, algo en nuestra vida, un éxito en la vida que debe ser para bien, surge que cambia para mal por una situación, por una puerta que abrimos. Vemos como hoy matrimonios que empiezan, te amo para el resto de la vida, pero después se le abre la puerta al engaño. Y rápidamente ese matrimonio que Dios lo bendijo, lo estableció para bien, se trastorna para mal. O ese trabajo, me puse un poco perezoso y no sometí lo que mi jefe me pidió a tiempo. Y de momento, hoy lo hice varias veces. Permití que la pereza o dije una mentira y se salió a la luz, y mi jefe se dio cuenta y ahora me dio una evaluación negativa. Y ese trabajo que al principio cuando lo conseguí estaba, oh sí Señor, solo estoy dando un ejemplo, no estoy hablando de propia experiencia, pero es un ejemplo. Cambia para mal. Porque el enemigo viene para redefinir algo que Dios creó para bien, para mal, así como hizo con el árbol. El segundo punto. Pero de la misma forma que el ladrón vino para matar, para robar, matar y destruir, the same way the enemy came to steal and kill and destroy, God tells us something else. Dios nos dice otra cosa. Dios siempre viene para redefinir para bien. Porque si miras la segunda parte de Juan 10:10, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero yo he venido, este es Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo puede venir con sus acechanzas, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Tenemos que entender, hermanos, que el enemigo anda como león rugiente, pero Dios todavía está sentado en su trono. Y dice que Jesús está a su lado intercediendo por ti y por mí. Aunque el enemigo venga acechando con sus armas, ¿cuántos creen que ninguna arma forjada contra nosotros, ninguna arma forjada contra la iglesia va a prosperar? Porque Dios...
siempre está ahí para redefinir la circunstancia para bien. Y esta parte, hermano, es la parte que a mí me da gozo. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios y Jesús es tan interesante y curioso. Porque en el jardín del Edén, el enemigo engañó y estaba el árbol ahí. Y ese árbol del conocimiento del bien y el mal estaba en esa escena. Y el enemigo los tomó, los engañó, redefinió esa situación. Y Dios tenía ese dilema: ¿cómo puedo restaurar mi relación con el ser humano? Y mira cómo Dios lo usa. No era un árbol, pero la materia prima del árbol, la madera, para traer la escena de la cruz para salvar al mundo. Do you understand what I'm saying? The enemy used the tree, the wood, as the sign of when man fell. But that same wood appears in the same scene that God uses para darle un golpe de knockout para atrás al enemigo al vencer la cruz. Él usa la cruz, el madero, para redefinirnos a nosotros. Y primera de Pedro 2:24 de la traducción de la lengua actual nos dice: Cristo hizo suyos nuestros pecados. He made our sins his. Y por eso murió en la cruz. Y lo hizo para que nosotros, so that we pudiéramos dejamos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Porque, hermanos, muchos de nosotros sabemos, al introducir el pecado al mundo, ya nosotros vivimos bajo el pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero al Jesús venir, Dios venir y enviar a su Hijo a morir por nosotros en ese madero, ya redefinió el panorama. Ya nosotros no tenemos que vivir con esa culpabilidad. No tenemos que ser esclavos del pecado. No tenemos que ser esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, sino podemos recibir perdón, gracia, amor, restauración para un mejor mañana. Él redefinió la cruz, redefinió el propósito. La cruz era algo que no querían, la percepción que hablamos, era algo que queríamos huir. Algo feo, algo de muerte. Ahora la cruz es un símbolo de esperanza, un símbolo de vida eterna. Algo que podemos añorar, abrazar. Algo que el enemigo trastornó para feo, para mal, lo redefinió. Dios, a través de su Hijo, lo redefinió para bien. Para el bien tuyo, de todos nosotros. Y si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Aquí yo dibujé un diagrama donde habla del ciclo, solo para confirmarlo cómo trabaja, una manera visual. Dios nos crea. Así como creó el árbol, nos creó a cada uno de nosotros para bien, para un propósito lindo y precioso. Pero el enemigo viene y nos trata de redefinir para mal. Pero Dios, a través de Jesús, nos redefine para bien, para poder ligarnos de nuevo a Dios. Y si tú te pones a ver, tú puedes tomar el árbol y ponerlo en los 3 círculos, porque pasó eso mismo. El árbol Dios lo creó para bien, con un propósito lindo. El enemigo, a través de la maldad, lo redefinió para mal. Pero Jesús, al morir en la cruz, redefinió la cruz y el madero como algo precioso, porque era el propósito original. Cuando yo miraba esto, yo decía, esta mañana mediante oraba, decía: Señor, wow, así tú haces conmigo, así tú has hecho con mi vida también. A veces Dios no me creó con un propósito, pero a veces ciertas experiencias en mi vida me han tratado de marcar de una manera negativa. Yo compartía esta semana con el pastor parte de mi testimonio. Hubo una etapa casi de 2 años en mi vida
donde mi salud no estaba bien. Y el enemigo me trató de redefinir que mi salud estaba mal, que yo tenía que depender de medicamentos para dormir para el resto de mi vida. Pero qué lindo que a través de esa promesa de la cruz, Dios pudo redefinir donde hoy en día no tengo que depender de eso. Dios me sanó, Dios me libertó de eso y hoy puedo testificarlo para su gloria. Y así mismo hace con cada uno de nosotros. Y yo me acuerdo el misionero hermano Brian Crow de Awana compartir una historia de un hermano prisionero en la cárcel de Luisiana, que cuando fueron a limpiar las calles, porque él estaba en un programa donde permitían que él saliera a limpiar las autopistas, ellos encontraron un pedazo de madera viejo de un piano antiguo. Y él habla la historia, y creo que lo compartí una vez en la iglesia cuando todavía estábamos en Noonday, cómo ese prisionero tomó de esa madera que ya estaba desechada y abandonada y la rehizo y creó un instrumento de una guitarra. Y cuando hermano Brian no sabía eso, pero cuando fue a la prisión a ministrarle a estos prisioneros, ellos tocaban esa guitarra, él tocaba esa guitarra. Y uno de los prisioneros le dijo, mira, tú sabes que ese señor, él la construyó con sus propias manos con madera abandonada. Y cuando Brian testificó eso y le preguntó, y él dijo, wow, esto es la historia de redención. Porque muchos de nosotros a veces nos sentíamos que fuimos abandonados, que fuimos marcados, olvidados. Posiblemente tu padre o tu madre te han abandonado, pero la palabra dice que con ti eso Dios no te abandona y te levanta y te restaura para bien. Si es para Cristo, dáselo más fuerte. Si vemos, hermanos, la historia de redención, lo que Dios hace con nosotros, lo que hizo con el árbol, es que Él nos redefinió para bien. Nos conectó de nuevo con el Dios del Padre. También, el hombre Dios no quería que nosotros fuéramos definidos por el pecado, el mal, sino que por la justicia de Dios. Porque al Él morir, ser enterrado y resucitar, a su justicia, su bien, ahora podemos tener esa relación directa con el Padre. Él nos redefinió para bien. El tercer punto. Dios redefine para mostrar su poder. Primera de Corintios 1:18 dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. It's the power of God. Si tú te pones a pensar, ese proceso de redefinir nuestro propósito, nuestra vida, Dios mostró su poder en ese proceso. Porque nadie jamás había podido vencer la muerte. Otros habían muerto. Hermano Rubén ha estado hablando en este mes, el estudio de Islam. Mahoma se enterró y no venció la muerte. De todas las fes globales, Jesús es el único que resucitó y venció la muerte. Que los exhorto, si no han venido, que vengan. Porque es el único, ni Mahoma ni Alá, nadie. Él es el único y eso muestra su poder. Porque como dice Mateo 19:26, Jesús mismo dijo, lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Y si nos podemos a meditar en eso, eso muestra poder, eso muestra fuerza. ¿Por qué? ¿Tú crees que Dios tenía que convencerse de Él mismo que Él tiene poder? ¿Tú crees que Dios tenía que convencer a Jesús mismo que Él tenía el poder para hacerlo? No, Él lo sabía. Era para nosotros, hermanos. Es para mostrarnos a nosotros que Él tiene el poder. Que aunque el enemigo nos trate de redefinir para mal, Dios está en su trono
Y Él tiene el poder para cambiar tu circunstancia. Él tiene el poder para cambiar tu lamento y cambiarlo en alegría, en danza, en gozo. Él puede cambiarlo, aleluya. Si es para Cristo, dáselo fuerte. Dios redefine al hombre y la cruz para mostrar su poder transformador. Y en este año hemos hablado que nuestro lema es transformación. Renueva tu mente, cambia tu vida. Hermano, tenemos que creer que Dios puede cambiar, no importa cualquier sea nuestra circunstancia. Él tiene el poder para decirle a esa montaña que está en tu vida, ese problema, puede cambiar eso que te está atormentando para bien. Y Él lo hizo a través de redefiniendo la cruz. Ahora vamos a estar pendientes a este video que quise compartir con ustedes. Amén. ¿Le gustó? Amén. Qué verdad. Él la redefinió. Pero ya llegó a mi último punto. Dios redefine con propósito. Juan 3:17 nos dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Sí, Dios tenía un gran plan y era restaurar nuestra relación con Él. Él no hace nada solo por hacerlo. Él tiene un propósito. Y cuando decimos que Dios redefine con propósito, es que al Él que morir y enviar su Hijo para vencer la cruz y resucitar, Jesús estaba cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento, que anunciaban la llegada de un Mesías, de un Salvador, que iba a salvarlos, sí, iba a salvarlos de tener que ser esclavos del pecado, de tener que someternos a esa caída del hombre y todas las consecuencias que con ella vino. Era para proveer un camino directo al Padre, que no teníamos que ya depender de sacrificios de animales que no eran suficientes porque cada vez se tenían que seguir repitiendo, sino que se podía hacer un sacrificio una vez por todas, la del Hijo de Dios, quien redefinió la cruz para nuestro beneficio. Pero también era algo más, y eso era lo que el video tocaba al final. Él desea de nosotros que tomemos nuestra cruz y lo sigamos a Él. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo en la cruz, al redefinir la cruz, al morir y estar en el sepulcro, el resucitar, Él estableció un nuevo paradigma.
algo nuevo para seguir. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ya tenemos un camino directo. Era para que la iglesia primera se levantara. Ese acto lanzó la iglesia. So tú te pones a ver algo que el enemigo creó para mal a través de la maldad. Dios a través de Jesús le da un golpe en la cara, una bofetada en la cara, si le queremos decir así. Y le dice, no, esto va a ser la causa que va a lanzar a mi pueblo para salvar el resto del mundo. Yo no sé de ti, pero eso me da ánimo, me da esperanza. Porque eso significa que lo que yo que la cruz que yo estoy llevando, o el problema que yo estoy enfrentando, o aquella experiencia negativa que probablemente me haya marked me para mal, porque el enemigo trató de robar algo precioso, algo que Dios creó para bien para mí. Dios lo puede usar para que eso sea la razón que Él me puede catapultar o lanzar a mi destino en Dios, para lanzarme a mi propósito en Dios. Aleluya. Y si tú lo crees, dale un aplauso al Señor if you follow what I'm saying. That which the enemy tries to use you to cripple you. Porque si te pones a ver, la cruz era para enterrar y matar a alguien. Y cuando tú entierras a alguien, tú lo llevas cautivo. Porque está prisionero, está encerrado. Tú tienes que entender que a veces el enemigo viene para cautivar tus dones, tus talentos. El oro que Dios ha creado y ha puesto en ti, Él lo quiere encerrar, ponerlo debajo de tierra. Pero hoy Dios te dice que Él tiene un propósito para tu vida. He has a purpose for you. And He wants to break out that tomb. And He wants to launch you out. Él quiere lanzarte, sacarte de ahí, de ese estado donde el enemigo puede estar encerrándote, para lanzarte a cumplir tu propósito en Él. Aleluya. Dios redefinió al hombre en la cruz con el propósito de salvar a la humanidad. Ese fue. Volviendo al verso inicial, 1 Corintios 1:18. Ya con esto concluyo. El mensaje de la cruz parece locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan. Es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Hoy hemos aprendido, y posiblemente este mensaje lo podía haber dividido en una serie de 4 diferentes mensajes. Pero quiero que capten esta esencia. Primero, que el enemigo viene a redefinir para mal. Número 2, que Dios siempre viene para redefinir para bien. No importa. Y si ves el árbol fue creado para bien. Y el enemigo lo trató de trastornar a través de la maldad que dio a luz ese sacrificio de la cruz. Tercero, Dios redefine para mostrar su poder. Porque Él siempre está sentado en el trono y no importa nuestra circunstancia. Y por último, Dios redefine con propósito. Porque no es solamente para restaurarnos nuestra relación con Él. No es solamente para cambiarnos de mal a bien, hermano. Él tiene un propósito mayor. Y un verso, y les dejo esto como tarea. Cuando se vayan esta semana a hacer su devocional personal, los animo y los exhorto, estudien la historia de José. Génesis 50 habla, y me gusta este último verso que usa, de la historia de José. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Y aquellos que la sabemos, habla de sus hermanos que lo vendieron para ser esclavo. Pero Dios transformó ese mal que me vendieron como esclavo. Estuve en la cárcel por años. Me acusaron falsamente y Él lo transformó para bien, para lograr lo que hoy estamos viviendo, porque Él salió de la cárcel a ser el segundo en comando en Egipto. ¿Pero por qué? Para salvar la vida de mucha gente. Y si te pones a ver, eso fue una historia, eso es un suceso en el Viejo Testamento. Y eso mismo fue lo que hizo Jesús. Jesús vino para salvarlos a todos nosotros. ¿Cuál es nuestro punto de acción esta semana? Hermanos, yo los quiero animar. Piensa,
¿quién o qué define tu vida? Cuando viene un problema, cuando viene algo que te incomoda, piensa, ¿este problema me define? ¿El enemigo me está tratando de definir? ¿O mi definición y mi propósito está en Dios? Porque como el árbol, tú tienes un propósito. Salmo 1 dice que aquel que teme a Jehová, el hombre será como un árbol plantado al lado del río, que su hoja no cae, nos compara a un árbol, sino que no cae, sino produce mucho fruto. Juan 15:5 dice, Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. I am the vine and you are the branches. Nos compara al árbol, que como vimos hoy fue redefinido desde el principio. El enemigo trató de cambiar el propósito, pero Dios lo restablece en la cruz. Y hoy, ¿por qué? Porque Él quiere usarnos. Él vino a salvar al mundo. Medita en esta semana. Las decisiones que tomas diariamente, medita en esa verdad.